Lucas capítulo 9, versículo 43 en adelante. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Escúchenme y recuerden lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos. Por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Entonces, los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante, pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo: Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí, y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Bueno, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Estamos reunidos como familia nuevamente frente a este libro, la Biblia. La Biblia no es solo el mejor manual de crianza, también es el mejor manual de vida. Estamos con María Paz, Margie, Dani, y hoy estamos en la clase número 90, y esta clase tiene por título Jesucristo, el majestuoso. Jesucristo es majestuoso o el majestuoso, ¿ok? Bien. Resulta que hemos visto que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos se enfrentan a una escena, y es: ellos estaban en el monte con Pedro, Jacobo y Juan, ven la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, descienden del monte y se encuentran con una escena, ¿la recuerdan? Y es que resulta que nuestro Señor Jesucristo libera a un muchacho que está poseído por un demonio. ¿Sí? ¿Lo recordamos, Dani? Sí. Perfecto. Y entonces ahí nuestro Señor Jesucristo libera al muchacho. Los discípulos no pueden liberarlo. Y Él les dice: gente corrupta y sin fe. Y aprendíamos unas lecciones bien interesantes de ese pasaje. No podemos tener una religión distorsionada. No podemos dejar de confiar en Dios. Bien, ahora lo que nosotros vemos acá es que en el versículo 43 dice que el asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Ahí empezamos nuestra lectura hoy. Por favor, pensemos en esa escena. Dani, piensa en esa escena. Hay una multitud, o sea, hay miles de personas. Digamos que hay cientos de personas. Hay una multitud que rodea a los discípulos y rodea a nuestro Señor Jesucristo. Y ven esa escena dramática cuando nuestro Señor Jesucristo da solo una orden y el demonio se va del joven. Y entonces todos quedan maravillados. Recordemos que en la escena, que la hemos leído en Mateo, Marcos y también aquí en Lucas, en la escena el espíritu maligno cogía al muchacho y lo empujaba, lo hacía que se tirara al piso, lo tiraba al piso, lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego, quería matarlo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo lo libera, dice el texto que el muchacho quedó como muerto, que la gente decía: está muerto. Y entonces nuestro Señor Jesucristo coge, lo levanta y el muchacho se incorpora y se lo entrega a su padre. Y entonces ahí es cuando la multitud se llena de asombro. La multitud está asombrada, está maravillada. Dice: el asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Y aquí entonces vemos a una multitud maravillada, maravillada. Y entonces ahora tengamos en cuenta que los discípulos, los apóstoles y en general en la nación de Israel tenían una expectativa del Mesías. ¿Cuál era la expectativa del Mesías, Dani?
¿cómo esperaban los judíos y cómo esperaban los discípulos al Mesías? Como un segundo David, un guerrero. Como un segundo David, correcto, un guerrero. Muy bien. O sea, los discípulos dijeron, uy, no, esto es una demostración increíble de poder. O sea, miren el poder del Mesías. Tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder para echar fuera demonios. Miren este demonio tan terrible, tan poderoso, y con una sola orden lo echó fuera y liberó al muchacho. Entonces la gente estaba aplaudiendo, la gente estaba maravillada, la gente estaba asombrada, y los discípulos estaban diciendo, es el momento. Este es el Mesías. Sí. Vamos a tomar el poder. Y entonces ellos estaban pensando, bueno, y entonces a mí qué me va a tocar. O sea, si él es el Mesías, entonces Pedro diría, uy, yo soy el oficial superior entonces. O sea, yo soy la mano derecha. Y entonces el otro decía, no, usted no, yo soy el de la mano derecha. Y entonces entre ellos empezaron a decir, bueno, y entonces ¿quién es el más importante? Porque con semejante demostración de poder. Pero miren lo que dice el texto. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, o sea, imaginémonos bien la escena. Todos están contentos, hay asombro, hay maravilla. Todas las miradas se dirigen hacia Jesús. Y obviamente, ¿quiénes están al lado de Jesús? Sus 12 apóstoles. Entre ellos también se están sintiendo importantes. Ellos también están diciendo, bueno, vamos a reinar, muchachos. Esto se puso bueno. Llegó la hora del reino. Y entonces dice, Jesús le dijo a sus discípulos en medio de la maravilla que tenía la multitud, y es, escúchenme y recuerden lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. O sea, le dice, oiga, recuerden algo, recuerden un pequeño detalle. Y el pequeño detalle es, recuerden que yo voy a ser entregado y me van a matar. O sea, esto no es que, uy, vamos a coronar, vamos a reinar, espérense un momento. Pero dicen las escrituras que ellos no entendían lo que él dijo porque su significado estaba velado, estaba oculto para ellos. Y entonces dice el versículo 46, entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. ¿Sí ven? Ellos ya estaban diciendo, bueno, ¿qué me va a tocar a mí? No, yo voy a estar a la derecha del Mesías, yo voy a ser su ayudante, yo voy a ser su oficial principal. Bueno, aquí tenemos que establecer una jerarquía, porque este es el Mesías. Bien, y entonces aquí tenemos algo bien interesante, y es que ellos estaban perdiendo de vista, por un lado, el verdadero significado del Mesías, quién era el Mesías, y por otro lado, lo que venía. Estaban perdiendo además la humildad. Ellos estaban discutiendo acerca de quién era el más importante. Estaban perdiendo la humildad también. ¿De acuerdo? Y entonces, Jesucristo es el centro de toda la Biblia. Vamos a hacer un poquito de énfasis en el versículo 43. Dice, el asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Vamos a quedarnos hoy con una gran reflexión de este versículo 43, y es, cuando conocemos a Jesucristo, nos damos cuenta de que Jesucristo es majestuoso. Cuando nos concentramos en Jesucristo, nos damos cuenta de que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Cuando observamos a Jesucristo, nos damos cuenta de que Jesucristo es el protagonista de las Escrituras. Cuando vemos a Jesucristo, vemos que Jesucristo es Dios mismo con nosotros. Todos los tesoros del conocimiento, de la sabiduría, están escondidos en la persona de Jesucristo. Y entonces, Dani, gran reflexión. A lo largo de tu vida no puedes perder de vista quién es Cristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios con nosotros. Jesucristo es el Redentor. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es santo. Jesucristo es poderoso. Jesucristo es misericordioso. Jesucristo es compasivo. Jesucristo es el protagonista de toda la Biblia. Jesucristo es prometido en el Antiguo Testamento y Jesucristo es revelado en el Nuevo Testamento. Jesucristo es el que nos muestra la gracia y la misericordia de Dios. Jesucristo entonces debe ser la persona más importante que dirige tu vida y mi vida. Por eso entonces, gran reflexión de este texto.
Versículo 43 es Jesucristo es el más importante de nuestra vida. Jesucristo es el protagonista de la Biblia y Jesucristo es el centro de nuestra vida y debe ser el centro de nuestra experiencia, es el camino al Padre. Jesucristo revelado en el Nuevo Testamento. Muy bien, amigo, hemos terminado. Esta ya es la clase número 90. Te felicitamos por persistir hasta aquí. Y recuerda, ¿quién es Jesucristo en tu vida? Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida. Él es el camino al Padre. Él es el protagonista de la Biblia. Que Jesucristo sea una realidad en nuestra vida. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto, amigo.